La palabra del Señor en Hechos 6, del 1 al 6, dice así: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hermanos, esta palabra nosotros la hemos escuchado muchas veces, ¿ya? Hoy en día estamos en un periodo muy especial. Después del cuarto seminario, todos quedamos impactados con lo que de los que estuvimos ahí, con lo que se predicó y con el lineamiento que el Señor traía para nosotros. Coloqué una ecuación que me gustaría, si la pueden colocar, por favor. Vamos a desarrollar la siguiente ecuación, que es servicio más corazón de padre es igual gobierno. Amén. Vamos a hacer un ejemplo. Imaginen ustedes que el presidente de Chile ya necesita hacer su gabinete personal. Y este gabinete personal es el gabinete de confianza del presidente, ¿ya? Y han decidido nombrarlo a usted, ¿ya? Han decidido nombrar a Juan Rocco, miembro del gabinete personal del presidente de la República, ¿ya? Han decidido nombrar a Yasna, miembro del gabinete personal, ¿ya? Parte de ese gabinete. ¿Pero por qué? Porque posee cualidades, posee un currículum, lo han sugerido para el cargo. Todos estaban de acuerdo que Juanito Rocco fuera parte de ese gabinete, ¿ya? Y llena los requisitos para que establece la constitución legal para que ejerza el cargo. Y se ha ganado la confianza del presidente de la República para desempeñar sus funciones, una absoluta confianza. En el reino de Dios, hermanos, es más o menos parecido. Existe lo que se denominan las verdades paralelas, ¿ya? Las verdades paralelas es que así como es en el mundo espiritual, así también es en el mundo material, o viceversa. Cuando en el seminario que pasó, Dios nos sorprende con una palabra clave, que para gobernar teníamos que servir. Ahí, en ese seminario, en esa palabra, mi corazón se impactó, porque cuando nos dicen identidad de gobierno, wow, ahora vamos a recibir toda la palabra que necesitamos para someter a toda la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, y en eso, digamos, el corazón de padre para tener amor por la gente, qué sé yo. Y resulta que en eso Dios nos empieza a hablar de servicio. Servicio, servicio. Y los 2 días fue hablar de servicio, de servir a los hermanos, de servir a los santos, de servir a Dios. Entonces, eso la verdad que fue como romper un paradigma, yo creo, en todos nosotros. O sea,
El gobierno es igual a servir, pero ¿en qué medida? ¿En qué forma? Dice ahí la Biblia que los 7 varones que eligieron eran de buen testimonio, o sea, la gente hablaba bien de ellos, ¿ya? Se hablaba bien. ¿Ya? Esas personas tenían una influencia, tenían un liderazgo, eran llenos del Espíritu Santo, ¿ya? Habían dado testimonio de que el Espíritu Santo estaba con ellos, en sabiduría, en palabras de ciencia, ¿ya? En don seguramente de sanidades, de milagros y de prodigios. O sea, estas personas no eran cualquier persona. ¿Ya? ¿En qué radica el éxito de un líder? En que la gente lo sigue, porque satisface sus necesidades fundamentales de ser valorados, aceptados. ¿Qué es lo que busca la gente hoy día? Busca ser escuchada, busca ser valorada, aceptada. Las pequeñas minorías se reúnen ¿por qué? Se juntan ¿por qué? Porque hay un líder, hay una persona que los escucha más que en su casa, más que en el trabajo, más que sus pares. Entonces esas personas carentes de afecto, carentes de cariño, ya se reúnen y establecen códigos, establecen reglas dentro de ellos y un líder que los representa. Las minorías, las masas, hablando de masas, de todo tipo de personas, las masas buscan siempre un líder, ¿ya? Se entiende como masa, grupo de personas que tienen, digamos, un pensamiento, tienen pensamientos diversos, ¿ya? Y que siguen líneas, que siguen tendencias. Esas son las masas, ¿ya? Dios nos llamó a gobernar sobre las naciones de la tierra, a ser esos líderes, la respuesta para la gente sin esperanza. A mí, personalmente, comenzó a llamarme la atención algo. Nuestra cultura nos dice que el servir ya es fundamentalmente, digamos, hacer una especie de humillación, ¿ya? Nuestra cultura nos ha enseñado de que servir es como un trato de Dios para nuestras vidas, ¿ya? O yo voy a servir porque el Señor me mandó a servir y seguramente porque tengo falta de humildad, entonces por eso ahora con este trato que el Señor da a mi vida, con limpiar los baños, con estar en la puerta, entonces yo voy a ser tratado por Dios y Dios me va a promover. La mayoría de nosotros ya hemos pensado que el servir ya es el hecho, digamos, de provocar que los demás estén cómodos, ya, provocar que los demás sean servidos y que nosotros, digamos, es por estar sirviendo, estamos por debajo del que es servido, ¿ya? Cuando los apóstoles establecen que sirvieran otros en las mesas, para empezar, el contexto ahí es el siguiente: como no faltan dentro de una congregación, ¿ya?, de los cristianos, de tal cual de en ese tiempo como los de ahora, los griegos, los que observaban y en realidad no estaban haciendo nada, entonces observaron y hicieron una crítica constructiva, ¿ya? Las viudas están siendo desatendidas, ¿ya? Las personas no están siendo atendidas por los apóstoles, ¿ya? Las críticas constructivas que se dan en todos lados de las personas que son opinólogos, ¿verdad? Que no hacen mucho, pero que miran bastante y que resulta que así, digamos, ellos tienen una opinión más amplia, también tienen una visión panorámica espectacular de lo que sucede. Bueno, en ese tiempo, hermanos, también había, también. Y ¿qué hacen los apóstoles? Toman esto, ¿ya? No de mala manera, sino que dicen, efectivamente, realmente las viudas, los huérfanos, los desamparados, los necesitados, no están siendo atendidos. Y nosotros estamos, imagínense los apóstoles cómo estaban,
el Espíritu Santo se había derramado sobre todos en esos días. Estaban todos hablando en lengua, sanidades, milagros. Me imagino que muchos iban pidiendo consejería, ¿ah? Muchos iban pidiendo el milagro, la sanidad. ¿Ya? Ahora me van a sanar. Tengo cáncer y ahora voy a ser sanado. Entonces deben haber sido filas interminables de gente. Pero ellos estaban cometiendo un tremendo error. Estaban desatendiendo a las viudas. ¿Ya? Entonces, para los griegos que miraban a los hebreos como de lejos. Entonces, en esa panorámica, imagínense, ya se necesitaba, me imagino que los apóstoles trataron de suplir todas las necesidades, pero no podían. Entonces, tomaron esa crítica, ya, la hicieron bendición. ¿Qué dijeron? Bueno, vamos a sacar 7 varones, ¿ya?, dentro de los discípulos de Cristo, 7 varones. ¿Y cómo tenían que ser esos varones? A ver, ¿cómo era? ¿Cómo dice la palabra? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. 7 varones, ¿ya? Ahora, estos 7 varones, aquí vamos a romper un paradigma, no porque los apóstoles hayan dicho que para que nosotros nos preocupemos en la palabra y en la oración, ¿ya?, vamos a elegir personas que sirvan las mesas, quiere decir que el trabajo de esos diáconos era menos importante. No era así. Es una función, es otra función, porque una persona no puede estar en la puerta, tocar la guitarra, estar predicando la palabra, cantando, adorando, atendiendo a la gente. Imagínense lo que es una locura. Por eso que en el cuerpo de Cristo hay diferentes funciones. Entonces, no es que estos 7 varones que estaban siendo elegidos para atender las mesas porque en realidad era una calidad inferior de servicio. Por lo tanto, vamos a colocar estos 7 varones para eso, mientras nosotros nos ocupamos de la oración y de la palabra, que es lo más importante que existe. No es así. El servicio es una función tan importante como lo es la palabra de Dios, como lo es la oración, como lo es la intercesión, como es obrar en sanidad, en milagros y prodigios. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que hace y qué es, digamos, lo que nosotros hemos hecho? Nosotros hemos mezclado nuestra cultura con la cultura del reino en muchos aspectos. Y también en este aspecto nosotros hemos hecho una mezcla. ¿Ustedes se imaginan que Dios va a colocar, va a confiar sus almas, las almas que Él ama? ¿Ustedes se imaginan que Dios va a confiar eso a una persona que necesita ser tratado en humildad? ¿Ustedes se imaginan que Dios, sabiendo que un alma que entra por una puerta de cualquier iglesia o de una casa, viene para salvación, viene porque Dios la ama con amor eterno? ¿Ustedes creen que Dios va a hacer que esa persona ya sea recibida por alguien que no le interesa, que solamente está preocupado de que si a lo mejor, digamos, con ese servicio crece un poquito más en estatura? ¿Ya? Hemos tomado el servicio como un castigo. Eso ya empieza por casa. ¿Cómo lo hacemos nosotros con nuestros hijos? ¿Te portaste mal? A lavar la loza. Ya, se portó mal, ya, a hacer las camas. Hemos enseñado el servicio como un castigo. Hemos enseñado el servicio como algo que merece castigo. Hermanos, para nosotros venir al reino de Dios y adoptar la cultura de reino, tenemos que ser despojados del viejo hombre, dice la palabra,
¿ya? Nuestras estructuras mentales tienen que caer. ¿Por qué si mientras Dios está diciendo que servicio es igual a gobierno, nosotros estamos pensando que el servicio es igual a humillación, es igual a un trato de Dios en mi vida? Yo quedé pensando en esto que les estoy diciendo y pensando qué diabólica es la cultura en la cual nosotros crecimos. Pensando todas las palabras que Jesús dijo antes de irse, cuando decía, el que quiera ser mayor, primero hágase siervo. Muchos de nosotros hemos tomado el servicio como un trato de Dios para ser más humildes. Eso es despreciar el llamado de Dios a esta función que para Él es importante. Dios no piensa como nosotros pensamos o razonamos. Él nos está confiando las almas, lo que Él más ama. El servicio es una posición de honor. Nuestro desprecio se debe a la estructura mental por causa de nuestra cultura, a la cual tenemos que renunciar para poder entender los códigos divinos. Hemos enseñado en nuestras casas que el servicio es un castigo. Y en esto, hermanos, yo creo que primeramente yo hago mi primer mea culpa sobre eso. Dios, cuando el Señor me habla sobre el servicio, la verdad que me quebranté tanto. Lo que nosotros hemos menospreciado por años, que se ha vuelto una tradición, es una de las cosas más fundamentales de Dios. El Señor, Dios me llevó a la última cena. Tiempo atrás el apóstol nos hacía entender, digamos, nos ponía en el contexto de que la última cena era el gabinete personal de Dios, ¿ya? El gabinete personal de Jesús. Ahí, en ese gabinete personal, entendiendo que estamos, ya que hemos nacido para gobernar, en ese gabinete personal Jesús dio las últimas instrucciones antes de su muerte. Pero dentro de esas instrucciones resulta que fuera de todo contexto de lo que podríamos pensar, Jesús lava los pies a sus discípulos. ¿Por qué? Porque si Él tenía que dar últimas instrucciones, estaba a punto de morir. ¿Ustedes se imaginan que alguien que sabe que va a morir, que está condenado a muerte, lo último que haga sea servir? Entonces, pensando en eso, hermanos, en ese momento Jesús dio las últimas directrices y entre eso estaba diciéndonos que el servicio era la forma por el cual la iglesia iba a gobernar. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hizo la iglesia? Rebajó el servicio, lo menospreció. ¿Y qué fue lo que pasó? Los paganos, los corruptos han tomado el servicio y son seguidos por miles y millones de personas. Los líderes de todo el mundo, los que han tomado esto, Satanás tomó el servicio, lo implantó en la humanidad. ¿Qué hacen? Piensen lo que hacen los líderes, los grandes líderes.
satisfacen las necesidades de un pueblo que necesita, con fines personales, con fines racistas, con corrupción, pero lo hacen y la gente los sigue. Entregamos el cetro del servicio, se lo entregamos a los corruptos por siglos y por generaciones. Si Dios me dice que el servicio es igual a gobierno, a mí, en mi cultura, en mi estructura mental, no me hace sentido. No me hace sentido. No lo podía entender. Han sido 7, 8 años en que es difícil poder entenderlo. ¿Cómo voy a gobernar sirviendo? ¿Cómo alguien va a tomarnos en cuenta si ve que nosotros nos rebajamos? Hermanos, estamos totalmente equivocados. La política ha tomado este cetro para dirigir las naciones de la tierra y con ideologías incorrectas. Y lo van a seguir haciendo. Pero es tiempo de que la iglesia de Jesucristo se levante para gobernar. A través del servicio vamos a conquistar las naciones de la tierra. Si Dios lo prometió, Dios lo va a hacer. ¿Por qué se ha retrasado el reino de Dios en la tierra? Lo proclamamos, llevamos siglos proclamando el reino de Dios en la tierra. Esta generación no es la única que lo ha hecho. Lo han hecho muchas generaciones. Pero cada vez y en cada generación el pueblo cristiano ha sido avergonzado. Ha sido menospreciado. Ha sido tomado como cualquier cosa. Los gobernantes de la tierra nos miran como personas que somos mendigos, que solamente lo único que vamos a hacer a las puertas de gobierno es a pedir. Cuando nosotros somos los que deberíamos estar en ese lugar, nuestra gente debería ser la que estuviera en ese lugar. Nuestros hijos deberían ser los que estuvieran en ese lugar. Pero si nosotros les seguimos enseñando a las nuevas generaciones de que el servicio es rebajarse, entonces nunca vamos a tener un gobierno. Si nosotros seguimos enseñando a nuestros hijos, menospreciando a nosotros primero lo que es el servicio, entonces nunca vamos a tener un gobierno de hijos de reino. Nosotros estamos para marcar nuestras generaciones y eso Dios nos ha dicho muchas veces. Enseñemos el servicio a nuestros hijos en la forma correcta, no como castigo, sino como el arma que los va a llevar a la cima, como el arma que los va a llevar a conquistar las naciones. Porque las personas no están buscando líderes que se enseñoreen. Están buscando personas que les solucionen los problemas, que traigan solución, que traigan una claridad de lo que se tiene que hacer. Están buscando personas que los escuchen. Las masas quieren ser escuchadas, por eso la gente llama la atención. Los enfermos quieren ser sanados. Si la iglesia de Jesucristo tiene los milagros, las sanidades y los prodigios, tenemos todo para gobernar. Si nosotros no nos empapamos del amor de Jesucristo, si de una vez no comenzamos a entender de qué es lo que Dios nos está hablando, de cómo nos lo está hablando, de que terminemos con nuestra cultura. Hermano, nuestra cultura lo único que nos ha traído es desastre. Hemos tenido que desaprender todo lo que aprendimos desde chicos. Neguémonos a tener esa mezcla de cultura.
Si queremos entender la palabra de Dios, si queremos entender esta palabra, no lo podemos hacer con la cultura que tenemos. Tenemos que hacerla de acuerdo al Espíritu Santo, de acuerdo al corazón del Padre. El servicio nos va a llevar a ocupar los mejores lugares en nuestra nación. De esa forma es como tenemos que pensar. Las personas que lavan baños, las personas que barren, que hacen aseo, no son menos, son grandes, son muy grandes. Si hay algo que quizá los hermanos mayores a nivel de el cuerpo de Cristo hemos hecho, ha sido menospreciar el servicio. Dios nos busca constantemente. Dios está buscando corazones que quieran servir. Porque Él quiere que nosotros gobernemos. Los apóstoles, las personas que atendían, que esos 7 diáconos, ¿ya? Que diáconos es una palabra griega que quiere decir servicio voluntario. Esas 7 personas eran tremendos hombres de Dios. Esteban fue el primer mártir, lleno de palabra. Tenía un denuedo para predicar la palabra de Dios, tanto que enfureció a los fariseos. Y fue apedreado y muerto. Tremendo hombre de Dios. Felipe, llevado por el Espíritu Santo a hablar con el eunuco, y eso es lo que se registra en la Biblia, pero quizás cuántos milagros más el Señor hizo a través de él. Un hombre guiado por el Espíritu Santo. Más adelante en Hechos dice que él tenía 4 hijas, 4 doncellas profetas, un padre ejemplar, un padre que le enseñó a sus hijas el reino de Dios, le enseñó a sus hijas cómo conducirse correctamente, le enseñó a sus hijas la palabra de Dios. Y eran 4, y las 4 profetas. Son de los que se habla. Hay otro, el que dice prosélito de Antioquía, Nicolás. Se dice que Nicolás, ya más adelante su corazón se corrompe, ¿ya? Y de ahí viene la secta de los nicolaitas, que propagaban, ellos predicaban, digamos, un evangelio libre, sin restricciones, por la gracia de Dios, y tenía muchos seguidores. Un diácono, una persona que está con este nivel de autoridad de ministro, tiene que guardar su corazón. Cuando llega a ese estado de ministro, porque son ministros de Dios, tienen que guardar su corazón. Nicolás era prosélito, dice. O sea, él se había convertido al judaísmo y había, digamos, se había circuncidado, había aceptado la ley de Moisés y posteriormente había aceptado el evangelio de Jesucristo, pero su corazón se corrompe. Siempre debemos estar chequeando las intenciones de nuestro corazón. Es fácil pasar la línea cuando vemos que la gente nos sigue, cuando vemos que la gente nos respeta.
mantenernos en humildad. Desde el culto pasado, el apóstol ha estado enseñándonos que ante todas las cosas debemos ser humildes. Es tanta la gloria de Dios, hermanos, que viene, tanta la gloria del Señor sobre nosotros, tanta la gracia del Señor. Si nosotros entendemos estos principios básicos, elementales, de lo que realmente Dios nos está hablando, es tanto lo que viene de parte del Señor para nuestras vidas y para nuestras generaciones, que debemos guardar nuestro corazón constantemente. Dios está más interesado de lo que estamos interesados nosotros en que entendamos el reino. Meses anteriores se nos predicó, hemos malentendido el mensaje. Y realmente sí, y en muchos aspectos lo hemos malentendido. La Iglesia de Jesucristo ha malentendido el mensaje. Pero podemos tener claridad. Hoy en día el Espíritu Santo nos está hablando claramente. Pablo decía, yo mismo soy ministro. Y cuando él habla a Timoteo, le dice ministro de Jesucristo. Hermanos, somos parte del gabinete personal de Dios. Hemos sido llamados para ser parte de su gabinete. El servicio tiene como eje central el amor. Si no amo lo que Dios ama, todo me parece pesado, gravoso, interminable. Viene la queja, la disconformidad, la murmuración. Una persona así, Dios la saca de la posición privilegiada de servicio. Porque no es la idea de Dios eso. Quien sirve sabe que aporta para cumplir un objetivo. Sin este objetivo, nuestro servicio es solo una reacción momentánea a un estímulo presente. El servicio es un estilo de vida, de lo contrario es forzado y no es grato. Hermanos, debemos recuperar el diseño de Dios, volvernos excelentes en el servicio, no como un trato de Dios para nuestras vidas, sino como nuestra posición de gobierno. El Señor está interesado en esto. Es el tiempo en que la Iglesia de Jesucristo se va a levantar. Hermanos, las señales están. Se multiplica la maldad. Se ha empezado a multiplicar la maldad. Había un pastor que decía, en este tiempo ya ni siquiera es tema protestar en contra del homosexualismo, porque en la Biblia está de que la maldad se va a multiplicar. Lo que tenemos que hacer es predicar la palabra de Dios, ocupar el tiempo en predicar la palabra de Dios, predicar el mensaje del Evangelio de Jesucristo y llamar al arrepentimiento a las personas. La Iglesia de Jesucristo está en un tiempo de preparación para algo grande. Y estamos siendo instruidos en las directrices que nos llevarán a poder mantener el gobierno sobre nuestras ciudades, sobre nuestras familias. Es tiempo de levantarnos en el servicio a Dios, no como algo gravoso, sino que como lo mejor que podemos hacer, primero para agradar el corazón de Dios y luego para gobernar. Si todos pensamos lo mismo, se levanta una iglesia poderosa, se levanta el gobierno de Dios. Hermanos, yo los invito a arrepentirnos de lo que hemos pensado y de lo que hemos hecho. Si hemos pensado que el servicio de Dios
es una molestia. Hemos mirado el servicio como lo hemos menospreciado, un tesoro tan importante que Dios nos ha dado, lo hemos menospreciado. Es importante pedirle perdón al Señor por eso. Pidámosle perdón de todo corazón. Hermanos, pónganse en pie. Es importante en arrepentirnos. Yo primero, como hermana mayor, me arrepiento delante de Dios. Si las futuras generaciones, los que vienen, los nuevos que vienen, ven algo en nosotros, que sea el servicio, que sea el amor de Jesucristo. Si nosotros estamos exigiendo a los demás que sirvan, primero en nosotros, primero en nuestra vida, seamos el ejemplo de lo que estamos pidiendo, de lo que estamos exigiendo. Señor, nos humillamos delante de ti en esta hora. Pedimos perdón, Señor, porque hemos menospreciado, Señor, lo que tú nos has dado. Nos diste, Señor, todos los lineamientos para servirte, para seguirte, para gobernar. Dijiste, el reino de Dios se ha acercado. Y nosotros pensamos, Señor, que los milagros, las sanidades, el liderazgo que íbamos a ejercer era lo principal. Señor, menospreciamos el tesoro que tú nos entregaste como iglesia de Jesucristo. Menospreciamos el servicio. Señor, si quizá hubiéramos entendido en las generaciones pasadas lo que tú nos estabas diciendo, hoy en día, Señor, tendríamos líderes llenos de la presencia de Dios, llenos del Espíritu Santo. Sería distinto quizá. Quizá habría más equidad en la distribución, Señor, de las riquezas en la tierra. Quizá no habrían pobres, porque habrían hombres y mujeres sabios que se preocuparían de la distribución de las riquezas en la tierra. Señor, menospreciamos lo que tú nos diste. Te pedimos perdón. Pedimos que tu misericordia, Señor, nos ayude. Pedimos tu misericordia, Señor. Pedimos perdón, Señor, por todas las veces que en nuestro corazón menospreciamos el servicio. Señor, nuestra cultura nos enseñó mal, Padre Celestial, y hemos entregado, Señor, el cetro a los corruptos. Ellos se han hecho cargo, Señor, de lo que le correspondería a la iglesia de Jesucristo. Ten misericordia, Señor. Tu amor y tu misericordia se derrama, Señor, para todos. Queremos entender en este tiempo, Señor, tu corazón. Queremos entender, Señor, lo que tú estás hablando al cuerpo de Cristo. Señor, no malentender tu mensaje. Espíritu Santo, este es un tiempo, Señor, glorioso. Viene apertura, Señor, en nuestra mente. Señor, en este día desechamos la cultura, Señor, mediocre, Señor, en la que crecimos. Señor, queremos adoptar la cultura de reino. Y a través de esa cultura, Señor, entender lo que tú estás diciendo a tu iglesia. Oh, Señor, ten misericordia y ayúdanos, Señor, para que desde este día nosotros seamos fieles servidores de Jesucristo. Seamos ministros competentes de este nuevo pacto. Señor, perdón porque no hemos sido ministros competentes de este nuevo pacto. Señor,
Estamos delante de ti, pidiéndote perdón, apelando, Señor, a tu misericordia y a tu gracia. Santo Espíritu, sabemos, Señor, que vienen días gloriosos. Tomamos en este día, Señor, el servicio como parte de nosotros, como parte de nuestra vida, como parte de lo que somos, ministros competentes de este nuevo pacto. Somos ministros del gabinete personal de Jesucristo. Somos tus ministros, Señor. Oh Dios. Aleluya. Aleluya. Aleluya, sí, Señor. Aleluya. Aquellos que hayan tomado la decisión de servir, de ser servidores, pasen aquí adelante. Pasen. Oh, mi Señor. Oh, Rey. Tú siendo Dios. Tú siendo Dios. Tú siendo Dios. No escatimaste, Señor, tu vida. Tú siendo Dios. Tú siendo Dios, te hiciste duros. Tú siendo Dios, te hiciste duros. Un siervo que no tiene voluntad. Un siervo que no era dueño de su vida. Tú siendo Dios, dijiste: yo he venido para servir. He venido para que tengan vida y vida en abundancia. Oh Rey, oh mi Señor, qué ejemplo más maravilloso en nuestra familia. Son nuestros propios hijos. Nos enseñaste a servirles. Ellos obedecen, Señor, porque tienen a un Padre que les sirve. Mis hijos me obedecen, Señor, porque vieron mi servicio. No importó cuántas madrugadas, Señor, estuvimos desvelados, con sueño, con frío, pero estuvimos sirviendo a nuestros hijos. Hoy día nuestros hijos nos respetan porque les servimos, amado Dios. Hoy nuestros hijos nos aman porque les servimos, Rey. Oh, qué diaconado. Perdón, Señor, por no haber entendido el servicio, por no haber entendido que para gobernar, Señor, necesitamos servir. Padre, nos amamos, Señor. Amamos a nuestros hermanos aquí. Nos amamos, nos estimamos. Pienso, Señor, que el perdón está sobre nosotros. Pero, amado Dios, ¿qué mérito tenéis? Dijiste. ¿Qué mérito tenéis si amáis a los que nos aman? Oh, Señor, pero qué difícil es amar al enemigo, aquel que no quiere el bien para nosotros. Ayúdanos, Rey. Solo el ágape, solo el amor tuyo, mi Señor, nos va a permitir poder servir a aquellos que no nos aman. Amado Señor, o a través de la ciencia, la política, hoy día está el servicio a la comunidad. Amado Señor, necesitamos ser duros, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, necesitamos ser diáconos, Señor, voluntarios, pero por sobre todo duros, Señor. Espíritu Santo,
Gracias por esta palabra. Gracias por la humildad de tu sierva, Señor. Hemos conocido su servicio. Sabemos de su servicio. No tiene horario, Señor. Ayúdanos a nosotros a ser humildes y a reconocer, Señor, a los que nos sirven. Aquellos, Señor, que están a disposición. Oh Rey, gracias porque en esta casa he encontrado, Señor, hermanos, que tienen un corazón para el servicio. Señor, he sido acogido por esta casa con el amor del servicio. Señor, pero a nosotros, ayúdanos a tener la compasión. Ayúdanos a ser compasivos. De saber, Señor, quién está necesitado. ¿Quién necesita ayuda? ¿Quién necesita, Señor, la ayuda? ¿Quién necesita mi ayuda? Espíritu Santo, ministranos. Ministranos, ayúdanos a tomar la toalla del servicio. Ayúdanos a tomar la toalla del servicio. Amado Dios, porque tú levantas a los humildes, Señor, pero al altivo lo miras de lejos. Oh Rey de Gloria, queremos, Señor, aun cuando no nos vea nadie, cuando no haya, Señor, prensa, cuando no hayan fotógrafos, Señor, ayúdanos a servir en el silencio, Señor, en el lugar oculto, Señor, donde no hay testigos de nuestro servicio. Espíritu Santo, gracias. Gracias por esta palabra. Permítenos, Rey de Gloria, a ser transferidos por ese servicio. Que tus hijos, Señor, los más pequeños, sean transferidos por el servicio, por los padres, Señor, de esta casa. Permite, Espíritu Santo, que podamos ser testigos, Señor, con nuestros hechos, de la calidad de servicio. Entregar servicio, Señor. Cuando alguien nos pide que vayamos una milla más, Señor, vayamos y vayamos una milla más. Cuando tengamos que transportar a alguien, mi Señor, no llevarlo hasta la esquina porque es coincidencia, sino ojalá tener el corazón, Señor, para llevarlo a su casa. Amado Dios, no hacer las cosas porque pasamos por casualidad en algún lugar y pudiéramos transportar a alguien. No sé, Señor, tantas ocasiones como ceder en los bancos, en las filas del mercado, tener la compasión muchas veces de aquel que anda apurado, cederle el lugar. Espíritu Santo, con cosas sencillas, Señor, mucha gente anda congojada, mucha gente anda triste, Señor. Un gesto de hijos de Dios puede transformar una vida. Oh Espíritu Santo, ayúdanos a tener tu corazón. Oh Rey de Gloria, hermanos míos, clamemos al Señor que Él nos dé el corazón de Cristo. El Espíritu Santo nos dé el corazón de Cristo. Un corazón sincero, oh, que sabe amar. Un corazón sincero que sabe amar y que no entiende que el servir no es rebaja, sino que al contrario es el ascenso, es ser conocido por Dios en el mundo espiritual. Oh Rey de Gloria, ayúdanos a sacar ventaja de las situaciones, sino que al contrario, mi Señor, ayudar a los demás a tener ventaja, ayudar a los demás a llegar primero. Oh Espíritu Santo, no tener un alto concepto de nosotros mismos, sino saber que los demás son mejores que nosotros, que los demás son superiores a nosotros. Rey de Gloria, he conocido el servicio y sé, Señor, que en parte he conocido, en parte entiendo, pero un día, Señor, lo que yo no entiendo hoy, sé que lo voy a entender pronto, Señor. Danos la capacidad de reaccionar, danos la capacidad de reaccionar. Que el corazón de Esteban, que el corazón de Felipe, oh Rey de Gloria, que el corazón de Eliseo, Señor, para el servicio, pueda venir el Espíritu, Señor, el Espíritu de Eliseo, que venga el Espíritu de Esteban en cada uno de nosotros, que venga, Señor, el Espíritu de Dorcas, Señor, que vengan sobre estas mujeres,
sobre estos varones. Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el don del servicio. Es un don, mi amado Dios. El servir es un don. Espíritu Santo, rendimos, Señor, delante de ti, Señor, nuestra corona, nuestro orgullo, nuestra vanidad, amado Dios, vanidad de entender y de querer ser superiores a los demás. Líbranos de la vanidad, líbranos, mi Señor, y perdónanos también. Padre, hoy con nuestras manos levantadas, hacemos pactos delante de ti, para amar el diaconado, para amar el servicio, para ceñirnos la toalla del servicio y establecer, Señor, una iglesia diferente, una iglesia, Señor, que es conocida por la calidad de servicio. Gracias, Espíritu Santo. Bendigo, Señor, a los servidores de esta casa. Bendecimos, Señor, a los diáconos de esta casa. Los bendecimos, Rey de Gloria, a los que están llamados al servicio. Bendigo a Hugo, Señor Sandoval, que está a cargo del diaconado de esta casa. Señor, le bendigo con gracia. Señor, con valor, Rey de Gloria, y con la templanza del Espíritu Santo para ser establecido en esta función. Llénalos de tu Espíritu. Llénalos, Señor, en esta hora del Espíritu de Cristo. Espíritu Santo, ayúdanos a todos, sin excepción, a servirnos a los demás, Señor, como a nosotros mismos. Amar a los demás como a nosotros mismos. Espíritu Santo, gracias. Los grandes hombres de la Biblia son aquellos que sirvieron, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Permita, Señor, que a través del servicio se han escrito muchos libros aquí, Señor, por la calidad del servicio. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por esta palabra. Gracias por tu sierva, Señor, que ha entregado esta palabra desde el corazón de Cristo. Gracias, mi Señor, porque he sido sorprendido. Mi corazón, Señor, hoy día está quebrantado delante de ti, porque no he tenido el mejor servicio, Señor. Perdóname, perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La, la, la. Me has dado tanto que no sé cómo expresar mi gratitud por lo que has hecho tú por mí. Me diste amor, me diste paz, tomaste de tu plenitud para llenarme de tu luz. Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir, rodeado de tu bendición en mi existir. Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón